Como todos los miércoles en este segmento especial de la Argentina Hoy, ya estamos con nuestro invitado en los estudios de Cadena 3, Sergio Supo, director periodístico. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Los saludo desde Buenos Aires, desde nuestros estudios aquí en la capital federal. Para cerrar, Luis, la cuarta temporada, parece mentira, pero es la cuarta temporada que estamos cerrando de la Argentina Hoy. Y hemos elegido cerrar este cuarto ciclo anual de las entrevistas de los miércoles, Luis, con un invitado que ha pasado ya anteriormente por la Argentina Hoy, que es un hombre que ha unido el conocimiento científico, su conocimiento específico, que es la medicina, con la docencia y con la difusión de ese conocimiento, en lo que se conoce como la difusión y el trabajo en la salud pública. Nos referimos a una voz muy conocida por los cordobeses y en particular por Cadena 3, el doctor Hugo Pizzi, que está en los estudios en Córdoba. Hugo, el gusto de tenerte una vez más aquí en la Argentina Hoy en Cadena 3. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy cómodo, esperando poder tener un diálogo que sea constructivo para esta audiencia que es enorme. Solo hay que viajar para darse cuenta hasta dónde llega la Cadena 3. Sí, no solo, yo creo que va a servir mucho esta conversación porque vamos a hablar de un tema, Hugo, que no está todavía metido en la agenda de los periodistas, en la agenda informativa de estos días. Yo en las últimas semanas me venía preguntando por qué estamos hablando tan poco de dengue. Es que no hay todavía una irrupción de casos que nos tengan que preocupar. No tendremos el problema que tuvimos a principios de este mismo año y a fines del año pasado. Estas preguntas van a flotar y van a recorrer seguramente esta conversación que vamos a tener Luis y yo contigo. Empiezo entonces con la primera que hacía recién en voz alta. ¿Por qué no estamos hablando de dengue a esta altura del año? Bueno, en general es muy preocupante la situación, porque les quiero dar un diagnóstico de situación de América. América Latina ha aumentado 175,8 el porcentaje de casos de dengue en todo. Pero si a ustedes les llama la atención esa cifra que les doy, Brasil va en primer lugar con 10 millones y 6.000 muertos. Y todos pensábamos, cuando veíamos las estadísticas, que el segundo podía ser Colombia, el segundo podía ser Paraguay, el segundo podía ser México. Oh, sorpresa, el segundo país más contaminado es Argentina, con 581 casos. Después sigue con 518 México, 394 Colombia y 291 Paraguay. O sea, América está totalmente sorprendida y está muy preocupada. Y lógicamente que nosotros también tenemos algunas cosas muy llamativas, como por ejemplo que de todas las predicciones epidemiológicas matemáticas que se hicieron, que inclusive siempre preguntamos y nos ayudan universidades extranjeras, aunque todo el centro siempre es la Universidad Nacional de Córdoba, la predicción falló. 13 semanas antes de lo previsto empezaron los casos en Córdoba y después en todo el país. Hoy, para que ustedes tengan una idea, la zona centro hacia arriba tiene casos de dengue y hay una curiosidad que no quiero dejar pasar, que es que Formosa tiene el 80% de todos los casos que existen en el país. Hugo, ¿cómo le va? Luis lo saluda. ¿Cómo está, Luis? Y ante este panorama, ¿qué haría usted o qué recomendación haría? ¿Vacunamos a todo el mundo? Porque en este momento se ha decidido priorizar la vacunación. No sabemos si es por una cuestión de falta de vacuna o la estrategia va por etapas. En general, el peso de los acontecimientos hizo de que las distintas jurisdicciones compraran, pero no escapa a la sagacidad periodística de que es una cuestión de precio. Es una cuestión de precio y hoy, aparte de eso, la producción ha sido sobrepasada por la demanda. Entonces estamos con un problema muy delicado. Por ejemplo, hay dos fotografías que el país debe conocer. Fotografía número 1. Las vacunas compradas por distintas jurisdicciones con el llamado perfectamente coherente a la persona que debe vacunarse gratuitamente, solamente concurre el 10, el 15, el 12%, según las distintas jurisdicciones.
Y la otra fotografía que tiene el país es que al no haber vacunas, los criteriosos se anotan en las distintas farmacias para estar atentos cuando llegue la vacuna, para poder o completar la segunda dosis o para ponerse la primera, porque toman conciencia de que este virus no tiene arrinconado. Y realmente yo creo que nos tiene amedrentados y arrinconados. Estamos robando nota a través tuyo, Hugo, de que nos tenemos que preocupar. Mejor dicho, nos tenemos que ocupar realmente, porque como te decíamos al principio, por ahora venimos hablando bastante poco del dengue. Estamos más entretenidos con otros temas o más preocupados por otros temas como la economía, etcétera. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Además de lo que ya conocemos, que es descacharrar, eliminar los lugares donde puede criarse el mosquito, ¿cuáles son las prevenciones complementarias que de alguna manera pueden llegar a ser novedosas para los oyentes? Bueno, en general son todas herramientas, algunas herramientas pequeñas, otras herramientas más grandes, pero lo que sucedió con la Municipalidad de Córdoba, que en 3 barrios sacó 150 toneladas de cacharros o sustancias o cosas que podían acumular agua, llamó muchísimo la atención, pero más llamó la atención que de las 150 toneladas muchas estaban en los techos, o sea que la gente es indolente, la gente es indiferente, o sea, si de pronto llenan el patio de cosas que son peligrosas y después, porque el patio está lleno, lo suben al techo, nadie ve lo que sucede en un techo, nadie puede ver si realmente hay acúmulo de agua, mosquitos y demás. Entonces lo primero es la limpieza, inclusive cortando el césped y cortando los yuyos, porque no olvidar nunca que el macho no chupa sangre, se alimenta de jugos vegetales. La que chupa sangre, la que toma sangre para poder hacer sus huevos, la proteína la encuentra en la sangre humana, es la hembra. Entonces, hay que tratar de protegerse. Nosotros desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, hace ya 2 años que enseñamos a usar una tela plástica adecuada, barata, maleable, que las amas de casa con la misma tijerita que tienen en su casa cortan y le ponen 4 abrojos y lo pegan según la medida de las aberturas. Y después dentro de la habitación los tules son fantásticos. Hay que volver a la época de los abuelos. ¿Por qué son fantásticos los tules? Porque el tul te impide que pase pulgas, chinches, garrapatas, piojos, arañas, escorpiones, moscas y mosquitos. Entonces, nunca hubiera habido el problema de la muerte del niño de 6 meses el año pasado en Santa Fe si ese Moisés hubiera tenido un tul. Entonces, esto, más la provisión de repelente, que estamos también enseñando cómo se hace. La Universidad Nacional de Córdoba está regalando mucho de esto, estamos llevando a distintos lugares. Pero las conferencias nuestras, que son en Santa Fe, La Rioja, Catamarca, a Formosa, vamos a ir ahora invitados por el gobierno, en todos esos lugares enseñamos a hacer, para que no tenga que pagar esas cifras exorbitantes, usar la droga madre que se compra en droguerías, y lo hacemos a través de los centros vecinales, lo hacemos a través de los clubes. Entonces la droga madre diluida al 10% dura 4 horas la protección, y diluida al 30% dura 6 horas. Ahora, si yo le pido a todo el grupo del barrio que me traiga de pronto botellitas higienizadas, eso sale muy poco dinero. Cuando decís diluida al 40 y al 30, quiere decir que es el porcentaje de agua en un litro, un litro de agua. Se diluye en alcohol medicinal. Ajá. O sea, y la droga no se compra en farmacia, la droga se compra en droguerías. Okay. Y la droga se llama DEET, se lo puede decir porque está en todos lados, se escribe D-E-E-T, la voy a deletrear. Repetilo, sí. D de Delia, E de Eliseo, E de Eliseo, T de Tadeo, o sea, 2 E lleva, ¿no? Y a eso lo mezclas con alcohol medicinal. Se lo diluye. Por eso siempre en el barrio, nosotros ¿qué pedimos? Si no hay alguien que sepa diluir, una enfermera que son habilísimas, o una bioquímica, un químico, un médico, alguien que ayude en la dilución, y después eso se distribuye. Pero todos los pueblos que nosotros hemos estado, y ciudades chicas de Santa Fe, de acá de Córdoba, de La Rioja y demás, todas ya lo están produciendo,
o sea, a nivel del hospital o a nivel de la municipalidad, y con unos resultados estupendos. Pero vuelvo a insistir que la Facultad de Medicina de nuestra universidad hace 5 años que se lo daba a los alumnos y a los empleados, y yo personalmente llevaba ya diluidos a distintos departamentos, el caso concreto del departamento Río Primero a La Para, para dar un ejemplo. Ajá. Hugo, ¿por qué se da el 80% de los casos en este momento en Formosa? ¿Por cuestiones de clima, por la cercanía con Paraguay? ¿Eso se ha atrasado, esa llegada, digo, hacia otras provincias, o se va a concentrar ese dengue ahí en Formosa? No, es una curiosidad, es una incógnita epidemiológica que nosotros queremos dilucidarla, no sabemos el motivo. No hay ninguna duda que las características hidroorográficas y edáficas de esa población evidentemente favorece todo esto, ¿no? Hay muchas comunidades indígenas, o sea, hay infinidad de posibilidades que hay, pero para decir verdad, yo les quiero contar que el problema grande estaría de la zona centro hacia arriba, pero la zona centro está bien lastimada, o sea, el caso concreto de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, hacia arriba todo, porque siempre fue noreste, noroeste, ahora no. Pero la curiosidad es que nuestros libros, por ejemplo, dicen, nunca una vinchuca, nunca un mosquito va a cruzar el paralelo 42. ¿Y cuál es el paralelo 42 geográficamente? El que cruza Neuquén, Río Negro. Bueno, hoy hay 39, 40 grados en esa zona y ya hay casos de dengue. Hay casos, pocos, claro, pero hay. sí, en la Patagonia ha habido, pero autóctonos o gente autóctonos. ¿Qué aprendimos de la pandemia y que hoy no lo estamos aplicando? En general, yo siempre en mis clases le digo a los alumnos de medicina que el padre de la medicina, Hipócrates, vivió 350 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia, y él en sus aforismos, que siempre los usamos hoy, dice, no hay peor elemento en una epidemia que el indiferente. Yo creo que hemos aprendido muy poco, porque inclusive con el caso del COVID murieron 131.500 personas, un espanto. Y fíjense en ustedes que nadie usa barbijo en momentos adecuados, nadie se higieniza las manos como tendría que higienizarse, porque eso es bueno para cualquier cosa. O sea, nadie tose nuevamente en el pliegue del codo. Nosotros tomamos los ómnibus urbanos y hay uno adelante, te tose. Si pone la mano, después con esa misma mano te agarra la manija para bajar. Y si no, ni siquiera te pone la mano. O sea, vuelvo a insistir, todo lo aprendido lo hemos olvidado. O sea, yo creo que hay indolencia, hay indiferencia y fundamentalmente mucha ignorancia. Nosotros hemos visto desde el Centro de Enfermedades Tropicales, por unas cositas que hacíamos, unos papeles con 5 o 6 renglones dando consejos, que mucha gente no sabe ni interpretar 5 renglones. Son 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan. ¿Qué le voy a hablar de COVID y de dengue? O sea, entonces, deberíamos todavía, Hugo, deberíamos mantener en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como se decía antes, un pomito de alcohol. Yo para sí cuando lo no llevo. tenemos un baño cerca para poder lavarnos las manos. Yo sí lo llevo, porque inclusive fíjate este detalle, Sergio. Antes íbamos a los restaurantes y el restaurante tenía un botellón o el café. Sí. Los botellones algunos están, pero están vacíos. O sea que nos olvidamos de todo. Antes ibas a hacer un trámite a lo mejor en un banco y siempre había cosas llenas, o sea, estos dispensers llenos. Hoy o no están o no tienen lo que tienen que tener. No, yo creo que nos hemos olvidado de todo, pero es una muy buena medida higiénica llevar en un frasquito pequeño que no incomode, que tenga alcohol para limpiar las manos, porque es como realmente limpiarse las manos con agua y jabón, ¿no? Es excelente el alcohol. Hugo, hace poco tiempo, un mes, estuve en Mendoza, donde, bueno, tenemos muchísimos oyentes, y ahí me encontré con los famosos mosquitos colorados. Es más, me encontré con uno, estaba con un mendocino tomando un café y me dice, no lo mates, no lo mates. Por supuesto que no lo maté, pero el mosquito colorado que se ubicó en Mendoza para tratar de neutralizar y evitar
que el vector, que es el mosquito, prospere. ¿Ese tipo de experimentos o experiencias están dando resultados? Sí, sí, claro, eso ha dado muy buen resultado. Les cuento la historia, eso tiene 75 años de historia. Cuando se forma Israel, a los pocos años de su creación, había un kibutz, uno de los primeros kibutz, que se llamaba Sde El Ayahu. Ese kibutz llevaba el nombre del rabino que les daba tranquilidad espiritual a todos los miembros y demás. Tenían hambre, que sembraban, y cuando cosechaban la mosca de la fruta les arruinaba las cosechas. Entonces ellos idearon que si les sometían a los machos, únicamente a los machos, a rayos gamma, el macho quedaba estéril, pero le quedaba la pulsión de la cópula. Entonces lo largaban al ambiente, el macho desesperadamente buscaba la hembra, copulaba, pero la hembra no quedaba grávida. Eso, con el transcurso del tiempo, armó una sociedad israelí que se llama BioBee, vida de abeja, BioBee, que hoy cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene delegaciones en Inglaterra, en Australia. Es una empresa estupenda, y hacen, por ejemplo, esterilización de garrapatas, de mosquitos, siguen haciendo de la mosca de la fruta y demás. Entonces, ¿qué hicieron los mendocinos? Los mendocinos tuvieron dos posibilidades para solucionar. La mosca de la fruta, que no sé si alguien ha ido alguna vez en auto a Mendoza, que te cobran un precio de de la algo. provincia. Exacto, claro. Y te tiran un insecticida en las ruedas. Sí. Bueno, eso es por la mosca de la fruta. Entonces los mendocinos con este sistema pueden solucionar el tema de la mosca de la fruta y el tema de los mosquitos. Ahora, ¿por qué rojos? No son rojos cuando son sometidos los rayos. Son iguales, nadie se da cuenta. Lo que pasa es que ellos, con el afán de que nadie se los mate, dijeron, claro, largamos 10.000, son rojos, no los toquen. Pero hay algunas curiosidades, inclusive hasta humorísticas, respecto a esto. En las Islas Caimán, la normativa es nunca un depositante será incomodado por un mosquito. No hay un solo mosquito, y se ha utilizado este mismo método. O sea, las Islas Caimán, que realmente les gustan los depositantes, ¿no? Hugo, el que tuvo ya dengue el año pasado, ¿a qué se está, o qué riesgo podría enfrentar si vuelve a contraer la enfermedad, y qué debería hacer en esta temporada? Bueno, yo quiero comentar esto, y si de pronto no es claro lo que digo, por favor me piden para que lo repita. El dengue es un solo virus que tiene 4 disfraces. Esos disfraces están denominados como serotipo 1, 2, 3 y 4. Si yo me contamino con el 1, o sea, el mosquito me puso el 1, y no existieran los otros 3, yo voy a tener inmunidad para el resto de mi vida. Pero no tengo inmunidad para el resto de mi vida porque hay otros 3 que puede picarme el mosquito y colocarme cualquiera de los otros. Es como una ruleta rusa. ¿Y por qué es tan grave la segunda vez? Porque si la segunda vez es distinto al primero, o sea, supongamos que la primera vez me puso el 1 y después viene otro mosquito y me pone el 2, hay una sinergia de potenciación, chocan. Y ese choque que se produce adentro hace que de pronto vayan a un dengue más grave o a un dengue hemorrágico. Y acá me gustaría decirles algo, porque cuando uno explica, quizás a lo mejor nos defendamos mejor. Mario Viñolo, que es un gran hombre, no sé si ustedes los tienen, el caso de Nora Dalmazo, es el hombre que hizo la autopsia. Médico de San Francisco. Exactamente, sí. Está en nuestro consejo de médicos acá. Cuando estaba haciendo la autopsia de la señorita de la señora de 23 años en San Francisco, que dio a luz, el niño se salvó, y ella estaba en la mesa de Morgagni, o sea, en plena autopsia, él hace que uno de sus ayudantes tome el teléfono y se comunica conmigo. Y me dice, Hugo, lo que estoy viendo es aterrador. Eso significó que después muchos medios lo llamaran para que explicara por qué. ¿Qué es lo que vio Viñolo? El dengue hemorrágico es como si de pronto el virus
dejar a las venas y a las arterias como una manguera pinchada. Entonces, por más de que vos le pongas sangre, directamente la sangre se va a los espacios como el espacio abdominal, al espacio torácico, y no hay forma de poder lograr un volumen como para poder salvar a esa persona. Y eso fue lo que a él, un hombre que tiene 50 años en el tema, que ha sido presidente del Consejo de Forense de Argentina, en plena autopsia me dijo: Hugo, lo que estoy viendo, estoy aterrado. Y hay que, sí, ahí voy, Sergio. ¿Y qué se hacen? ¿Unos test para determinar, Hugo, en el momento que uno tiene dengue, para saber, bueno, tuviste este? En general hay varios. El que se usa siempre es un test rápido que te dice es dengue. Entonces uno tiene que tomar todas las previsiones, porque cuando uno de pronto hidrata bien al paciente que está padeciendo el dengue, le cambia totalmente el panorama y la historia natural de la enfermedad. Porque es fundamental una buena hidratación, un reposo absoluto, y tiene que haber un control, porque al principio empiezan a bajar las plaquetas, a bajar los glóbulos blancos, y después viene un cuadro que ataca mucho el hígado. Entonces hay estadios que hay que tenerlos en cuenta, y los médicos lo manejan bastante bien, pero es fundamental la colaboración del paciente. O sea, si yo tengo indiferencia de parte del paciente, cree que esto lo va a solucionar, evidentemente se va a complicar todo. Y una recomendación simplísima: jamás tomar aspirinas, porque las aspirinas y todos los derivados y demás generalmente tienen una propensión hacia la hemorragia, y este virus per se siempre lleva hacia la hemorragia. Una pregunta práctica, que la hemos hecho otras veces, pero yo insisto que hay que repetir en radio muchas veces para que todos entendamos bien cómo tenemos que hacer las cosas. Cuando nos ponemos ese aerosol tan famoso que habitualmente compramos en estas épocas del año, hay gente que se le va a la mano y se baña en ese aerosol, o baña a los hijos o lo que sea. ¿Qué cantidad tenemos que ponernos? ¿Es un toquecito? ¿Hay que cubrir toda la superficie de piel expuesta? ¿Cómo hacemos? En general, la recomendación es usar ropa clara, porque hay una propensión muy llamativa del artrópodo para ir cuando hay ropa oscura, para picar. Usar ropa clara, y en las zonas que están desnudas, colocar el repelente. El repelente bien usado no trae ningún tipo de problema. Es más, inclusive hasta en niños hay repelentes que tienen menos dilución, y lo fundamental es que esté autorizado por ANMAT. Además de estar autorizado por ANMAT, respetar lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice esto lo protege 4 horas, en la hora 5 te van a picar. Si te dice esto lo protege 6 horas, a la hora 7 te van a picar. Está comprobado, lo hemos visto nosotros en unas campanas que tenemos para hacerlo, y lo hacemos con mosquitos que no están contaminados, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y si de pronto en esta época donde hay mucho sol, o vas a viajar a Brasil, o vas a estar en la playa, primero el protector solar y el repelente arriba. Eso es una condición fundamental. Las dos cosas uno se puede poner sobre la piel. Claro, vos, pero en general, hoy en día siempre las señoritas y señoras se ponen mucho protector solar, y ellas son minuciosas respecto al horario. Ellas saben en qué momento, en el caso del protector solar, hay que reponerlo. Bueno, tendrían que hacer lo mismo con esto, pero les doy este dato que es importante. Primero va el protector solar, y arriba va el aerosol, el repelente. ¿Por qué tenemos tantos experimentos distintos en distintos lugares del país y no hay una política sanitaria sobre el dengue uniforme en toda la Argentina? Bueno, en general debemos decir de que el problema comienza chiquitito con la inundación de Tartagal Salta, que hubo un pequeño brote, y eso fue extendiendo y tiñendo todo el país hasta el paralelo 42, y lo pasó. O sea, le hemos dado mucho tiempo. No olvidar que es un mosquito africano. O sea, ¿cómo un mosquito africano nos puede tener amedrentados, no? Pero Hugo, yo te pregunto esto porque veo, por ejemplo, municipalidades que compran vacunas, provincias que dicen no compramos vacuna, otros vamos a dar la vacuna a tal grupo de riesgo. En Mendoza tienen el mosquito colorado. Bueno,
hay como una diversidad muy grande de políticas. Sí, no hay ninguna duda, pero eso es porque no han sido muy golpeados. En el momento de ser golpeados todos, ya van a ver que van a empezar a unificar criterios. Inclusive ha sucedido con las vacunas, que para colmo es una vacuna cara, que hay poca producción. Y acá me gustaría darle un consejo, o por lo menos tranquilizar a la gente que se colocó la primera dosis y pasaron 3 meses y todavía no consiguen la segunda. Quédense tranquilos, los anticuerpos están y pueden esperar 1 mes más, 2 meses más, no hay inconveniente. O sea, por lo tanto, eso es fundamental. Y dentro de toda esta historia, donde vuelvo a insistir que es una vacuna cara, por eso no se vacuna a todo el mundo mayor de 4 años, con las excepciones típicas de los inmunodeprimidos. Estamos muy ilusionados con una vacuna brasileña que la está haciendo el Instituto Butantan. El Instituto Butantan está en San Pablo desde el año 1908 que está haciendo vacunas para todo el gigante brasileño y está en la última etapa de una vacuna. Presten atención a este detalle, va a ser una sola dosis y va a costar una sexta o una séptima parte de lo que cuesta esta japonesa. Está en la etapa de voluntarios, o sea que es la última, y como estamos inmersos, nosotros somos parte del Mercosur y la gente que trabaja son la misma gente que trabajamos en el extranjero. Estoy seguro de que vamos a hacer, o vamos a poder tenerla pronto. Hugo, ¿por qué no es una vacuna de fabricación masiva? Porque no se da el dengue en el mundo de manera igualitaria, homogénea. No, el dengue está creciendo. Hoy está considerada la enfermedad más difundida en la transmisible. El planiferio prácticamente arriba del Ecuador y debajo del Ecuador está todo teñido de rojo. Lo que pasa es que siempre hubo problemas desde hace muchísimos años, porque el dengue era un solo virus con esos 4 disfraces, esos 4 serotipos. No se podían congeniar las cosas. Es más, un profesor que es muy amigo nuestro y muchos de nosotros somos siempre invitados a su cátedra, el profesor Marc Gentilini de la Pitié-Salpêtrière de París. Él hizo la primera vacuna contra el dengue que fue usada hasta hace muy poco tiempo. Pero ¿qué pasó? Para los que habían tenido dengue, la vacuna francesa fue muy buena, pero hubo algunos accidentes con los vírgenes de dengue y por eso la sacaron de la comercialización. Pero ya la brasilera sería la tercera vacuna que va a salir contra el dengue. Pero siempre costó por esa diversificación que tenía el virus, que no es uno, sino que son 4. La última, nos tenemos ya que ir, nos quedamos sin tiempo, Hugo. Y es un pedido de repetición de información que me parece muy valiosa, que la tengamos bien en claro. ¿Quiénes se tienen que vacunar de dengue en esta temporada? Bueno, esta es mi opinión, o sea, es la primera vez que hablo. Yo siempre hablo Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Enfermedades Tropicales. Yo vacunaría a todos los mayores de 4 años, menos a las embarazadas, menos a las mujeres que están lactando, menos a los HIV, menos a los que están con tratamiento del cáncer o prolongado con corticoides, pero vacunaría a todos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo haría en las zonas peligrosas, no lo haría, por ejemplo, ni en Tierra del Fuego, ni lo haría en Santa Cruz, pero en las zonas peligrosas donde ya hemos tenido casi más de 480 muertos, entonces evidentemente yo vacunaría. ¿Por qué? Porque hay más de 1 millón casi de personas que ya padecieron el dengue desde el año 1997. Y ese 1 millón de personas está más frágil que el resto de la población. Hugo, te interrumpo allí porque no me quiero ir sin esta consulta. Preguntan en varias oportunidades oyentes si la vacuna contra el dengue cubre los 4 serotipos. Algo de eso hiciste referencia recién. Sí, cubre los 4 serotipos la vacuna japonesa y cubre los 4 serotipos la vacuna brasileña. Y les digo una cosa, hay que darle crédito a la vacuna brasileña, no solo que es muy buena, sino que tiene todo el expertise del laboratorio Merck norteamericano, o sea que es una vacuna que viene muy pero muy bien. Recuerden, una sola dosis que nos va a dar una logística más simple y fundamentalmente la otra parte que es la del precio, que va a ser una sexta o séptima parte dicho por ellos mismos. Agradecidos, como siempre, Hugo, porque ha sido realmente muy claro, muy útil. Estoy seguro que los oyentes de Cadena 3 han tomado debida nota de los datos muy valiosos que nos aportaste de un tema
sobre que nos tenemos que necesariamente ocupar, ineludiblemente ocupar todos los argentinos, la gran parte de los argentinos, salvo los que viven en el extremo sur del país. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Se los devuelvo con mucho cariño, hasta pronto, adiós. Chau, abrazo Luis. grande.